Buenos días, soy el alumno Márquez Molina Alejandro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para la asignatura de Derecho Civil del maestro Saúl Guadalupe Saldaña, veremos el video expositivo del tema del patrimonio, su definición, sus elementos y las dos teorías principales de este. La definición del patrimonio. Podemos definir al patrimonio como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que son de una persona y que son susceptibles o que tienen un valor pecuniario, es decir, un valor en dinero. Ahora continuamos con el segundo tema, que vienen a ser los elementos del patrimonio, los cuales solo son dos, el activo y el pasivo. Empecemos con el activo. El activo vienen a ser el conjunto de derechos y bienes que vienen a sumar al patrimonio, es decir, que son positivos, que vienen a aumentar el valor pecuniario del patrimonio, es decir, que pueden estar más uno, en valor de más uno. Mientras que el pasivo son el negativo, es su contrario, que vienen a ser las obligaciones y las cargas, que muchas veces son deudas. Los activos y los pasivos crean dos términos, la solvencia y la insolvencia. La solvencia se crea cuando el valor pecuniario de los activos es superior al de los pasivos. En caso contrario, cuando el pasivo tiene un valor mayor que el activo, se crea un déficit y ahí también se crea la insolvencia. Para terminar este video, terminaremos con las dos teorías principales sobre el patrimonio. La teoría clásica o la teoría del patrimonio personalidad y la teoría moderna o patrimonio afectación. La teoría clásica o teoría del patrimonio personalidad considera que el patrimonio, como lo definimos al principio, es el conjunto de obligaciones, derechos, eh, eh, cargas y bienes que tienen un valor pecuniario y por lo tanto una universalidad jurídica. Pero aparte considera que el patrimonio es una emancipación de la persona, de la personalidad, perdón, y que también es una expresión de poder jurídico de la persona que esté investida de tal patrimonio. Tiene cuatro principios fundamentales. El primero es que solo las personas tienen derecho al patrimonio. El segundo es que toda persona necesariamente tiene que tener un patrimonio. La tercera es que la persona solo puede tener un patrimonio único. Y aparte, su cuarto principio es que ese patrimonio es inalienable durante la vida del titular. Aparte de estos cuatro principios, los escritores Aubry y Rao vienen a decir que son 12 principios en la teoría del patrimonio personalidad, dentro de los cuales están los primeros cuatro que ya he mencionado, y de los más destacados dentro de sus 12 principios vienen a estar que el patrimonio es el conjunto de sus dos elementos, los activos y los pasivos, que ambos tienen un valor pecuniario, un valor en dinero. También que existe una relación indisoluble entre la persona y el patrimonio. Aparte, dicen que el patrimonio es la prenda tácita en favor de los acreedores. Pero aparte que los acreedores no tienen privilegios, los acreedores ordinarios no tienen privilegios según por las fechas. Y aparte, el patrimonio se transmite de dos formas, integral y parcial. Y por último, el patrimonio defiende o protege la protección en tres acciones. La primera es el enriquecimiento sin causa, la segunda es la petición de herencia y la tercera es la acción de el ausente de pedir la devolución de su patrimonio. Por último tenemos la teoría del patrimonio afectación, la cual nos dice que se le quitan al patrimonio las características de personalidad como la individualidad, la inalienabilidad
y otras características de la personalidad. Y ahora nos dice que el patrimonio afectación es la universalidad de es la universalidad de, sustentada o reposando en el destino de sus dos elementos, del elemento de pasivo y el activo, y que no dejarán de estar ligados estos dos, activo y pasivo, como bien y deuda, hasta que no se liquiden las deudas, y en todo caso de liquidar las deudas se vería reflejado un activo neto. También no hay que olvidar que el patrimonio afectación es completamente económico, busca un valor económico en sus bienes, obligaciones y derechos. Se han visto ciertas instituciones donde ocurre la afectación a los bienes, los derechos y las obligaciones, como lo son el patrimonio familiar, el patrimonio hereditario, la sociedad conyugal y el fondo mercantil. Un extra. Existen los derechos patrimoniales y no patrimoniales. Los derechos patrimoniales serán sencillamente todos aquellos derechos que tienen un valor pecuniario, y los no patrimoniales son los que no tienen un valor pecuniario. Ahora sí, con todo esto yo me despido y agradezco su atención y por haber visto este video. Muchas gracias.